Buenas tardes. Buenas muchachos, buenas don Miguel. Sí me veo, ¿verdad? Es que mi compu es un desastre. Si Sí, no sí la te apago ves en el trastorno, pero... perfectamente. Yo hoy sí voy a apagar mi cámara para que no le agarre una pataleta a mi máquina. Ok, cuando quieras. Ok, ahora sí. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras, profesor y profesores. Bueno, yo les vengo a hablar un poco sobre las sales de amonio cuaternario, pero en este caso para suavizantes, porque ya habíamos hablado un poco de las sales de amonio cuaternario la semana pasada, pero era para biocidas, si no me equivoco, que lo había hecho la compañera Tamara. En este caso es suavizantes. Primeramente, una breve introducción. Bueno, ¿en qué consisten las sales de amonio como tal? Las cuales son tensioactivos catiónicos que se utilizan en diversas aplicaciones, ¿verdad? Luego existen, o bueno, se dividen no se dividen en realidad ha sido el transcurso de la historia de la evolución de las sales de amonio cuaternario, que el profesor Miguel lo había explicado, que por ejemplo estaba la primera generación que se obtiene en 1935 para específicamente desinfectar hospitales con el cloruro de benzalconio. Luego la segunda generación que data por ahí de 1955, que obviamente se hacen otro tipo de cambios estructurales, ¿verdad? Para una mejora de las sales. Luego viene la tercera generación, que si no me equivoco era el Twin Yang, que son dos cadenas gemelas. Luego la cuarta generación, que son menos tóxicos, como el Bartak. Y la quinta generación, que es el bicarbonato de amonio, que esta es la que tiene mayor efectividad en la actualidad. Luego de esto, leyendo un poco los libros que los profesores habían puesto de recomendación, encontré en el Milton que hablaban sobre ventajas de las sales de amonio, como en sus aplicaciones, y hablaban un poquito sobre que la carga eléctrica de la molécula no se va a ver influenciada por los cambios de pH, y la carga positiva, es decir, la carga positiva se va a mantener a los distintos pH, es decir, ácidos, neutro o alcalino. Luego de esto encontré desventajas de las sales de amonio, ¿verdad? En su aplicabilidad, que es la parte de la solubilidad en agua, ya que se retiene en todos los pHs y son más propensos por esto de la retención a la eliminación de las superficies en las cuales pueden ser estos absorbidos. Luego, ¿por qué son importantes las sales de amonio cuaternario? Como ya he venido explicando al inicio, son importantes por sus aplicaciones como germicidas, por ejemplo, o también como en cuestiones como suavizantes, que ya nos tendrían propiedades de desinfectante, pero sí dan otro tipo de propiedades como la suavidad en la ropa, en este caso. Ok, igual en el Milton encontré una aplicabilidad para los productos de suavizantes. Por ejemplo, hablaban de los cloruros de N-alquil trimetil amonio, que se utilizan como tintes inhibidores de transferencia en suavizantes de telas de ciclo de enjuague, ¿verdad? Luego hablaban un poco de estas sales de dialquil dimetil amonio y las sales de imidazolinio, bueno, perdón, soy malísimo pronunciando rápido esto. Y no sé qué pasa acá, pero se me fue esta imagen, no sé si es la presentación. Pero bueno, hablaban de estas sales específicamente. Luego, buscando en otros artículos, empecé a indagar un poco más en estas sales y encontré lo siguiente. Pero primero voy a hablar sobre cuáles son los efectos que proporcionan estas sales. Lo que hacen es, como ya dije, obviamente dar un efecto esponjoso y suave al tacto, que ya eso es algo que sabemos que ocurre, ¿verdad? Porque es un producto que usamos muchísimo en las casas. Luego, el efecto de absorción, lo que ocurre es que hay un efecto de absorción sobre las telas. Es decir, los grupos hidrofílicos en estas especies químicas
se encuentran orientados lejos de la fibra. Hablando de los otros compuestos que les acabo de mencionar, en varios artículos en inglés más que todo, se hablan de este tipo de compuestos, por ejemplo, el cloruro de dimetilamonio. Esto de sebo no me quedó muy claro, pero no sé si era mi entendimiento del inglés, que tal vez, o sea, como lo leí más que todo todo era en inglés, en realidad no encontré artículos que hablaran de ese tipo de compuestos en español, pues yo asumí que esta era la traducción. No sé si los profesores después de que yo exponga lo pueden aclarar. Pero bueno, este compuesto que está acá es la clase más temprana y efectiva en su momento de activos suavizantes. Y presentan buenos rendimientos, ¿verdad? Pero el problema es que a partir de estudios se dieron cuenta que presentaban una incapacidad de formular a altas concentraciones y por otra parte que no eran amigables con el ambiente, o sea, no son biodegradables. Entonces su uso se fue, obviamente, no se fue incrementando, más bien se fueron sacando un poco del mercado poco a poco por lo mismo, por esa incapacidad de formular a altas concentraciones y la parte de la biodegradabilidad. Luego estaba este segundo compuesto que también pasó lo mismo con este compuesto de acá, que fue como el segundo que más empezó a utilizar por su estructura y porque obviamente funcionaba bien, pero lo mismo, presentaba escasa estabilidad a una baja temperatura y luego también a partir de estudios de investigación se dieron cuenta que tenía una tendencia a aumentar la viscosidad con el tiempo. Y el otro punto que también no era favorable es la biodegradabilidad, especialmente ahora que se empezaron a tomar más conciencia sobre los compuestos que utilizamos para no contaminar. También que este tipo de suavizante, como dice acá, se puede formular a una concentración muy alta, era una de las razones por las que los estaban utilizando, pero al final, por esto que está acá, que estoy poniendo con el mouse, fue que lo sacaron también. O sea, ya no lo usan, no lo han sacado porque de hecho ese compuesto de acá, estaba viendo que todavía lo usan en algunos países en Asia, pero no se está utilizando mucho. Luego de esto, llegué a dos artículos, igual en inglés, que me parecieron bastante interesantes, que se hablaban de ese tipo de compuestos. Igual, por la traducción, yo supongo que se traduce a ésteres cuaternarios, supongo, porque tampoco encontré en español que se hablara mucho de ellos. Este tipo de compuestos están formados a partir de trietanolamina y ácidos grasos con dimetilsulfato, que obviamente el ácido graso y todo esto fue cuaternizado. Y lo que, o sea, de hecho es el producto, bueno, el compuesto o la especie química que más se está utilizando según este artículo. No sé si se basan más que todo en lugares como Europa o Estados Unidos, pero ellos hablaban de que era el que más se estaba utilizando porque, o sea, debido a sus propiedades, es muy bueno para usarlo como, como ingrediente de suavizante, ¿verdad? Pero también es que es fácilmente biodegradable. Entonces esta ha sido como la razón principal por la que han decidido empezar a utilizarlo. Luego de esto, bueno, productos en casa, saqué una foto por si a alguien le interesaba y aquí se habla un poco de, bueno, los compuestos. Aquí está la sal cuaternaria, como era de esperarse. Y por último, algunas aplicaciones bastante básicas, porque ya hemos hablado bastante del tema con el profesor Miguel, era de desinfectantes, también que son algicidas, por ejemplo, en piscinas, y que también tienen propiedades de fungicidas. Y claramente lo que Tamara había explicado sobre los biocidas y lo que yo acabo de explicar ahora, que es como Suavitel. Y muchas gracias. Muy bien. Muy bien, muchachos. ¿Alguna consulta primero que tengan todos? Una exposición muy buena, te felicito. Jimena, Muchas gracias, muy... profe. A ver, muchachos, quisiéramos verlos primero o escucharles a ustedes primero. A ver qué consultas tienen, qué les llamó la atención de la exposición, por favor. A ver, chicos. Yo tengo una pregunta. Es que en un momento se me cortó y no sé si lo dijo. Que
digamos, la diferencia entre los que yo había hecho que eran los biocidas y esos que son suavizantes como estructuralmente, como cuál es la diferencia. Yo creo, bueno, no me quedó muy claro la diferencia, pero sé que unos se utilizan como desinfectantes, porque por ejemplo, lo que usted presentó la semana pasada, los biocidas se pueden utilizar como germicidas porque tienen una carga positiva, entonces rompen la pared celular, digamos, del organismo, la membrana celular del organismo. Y estos más bien como que son las posiciones de los grupos hidrofóbicos, o eso fue lo que yo entendí. Don Miguel. A ver, buenas tardes, jóvenes y profesor. Siendo amonios cuaternarios, todos tienen carga positiva porque son tensoactivos catiónicos. Lo que va estableciendo las diferentes familias, las diferentes características y por tanto las diferentes aplicaciones son los sustituyentes alrededor del nitrógeno. No todos los sustituyentes tienen actividad biológica. Uno de ellos, en estudio alternativas, pero uno de ellos sí presentan una acción para eliminar microorganismos. Los suavizantes de ropa y los utilizados en rinse para cabello se basan sobre todo en la carga catiónica, o sea, en la carga positiva que tiene el nitrógeno, porque como hemos comentado, tanto el efecto de suavizado como el efecto de acondicionamiento en cabello es un asunto de neutralización de cargas. En la ropa, en el caso de los suavizantes, en el cabello, en el caso del cabello enredado, se desarrollan cargas electrostáticas, cargas negativas. Entonces, donde viene el catión neutraliza. El efecto es tener una tela más suave y en otro caso un cabello más fácil de desenredar. El de la actividad biológica sí responde, si se acuerdan, que hay una composición típica, sobre todo de las cadenas gemelas, con el compuesto que usted mencionaba como el Bardac, que además de la concentración, la longitud de la cadena tiene que ver en la efectividad biológica. Y ese producto en específico ha pasado ya buenos filtros, como es la certificación EPA, para indicar que además de ser un activo, de ser un biocida, de eliminar algas, hongos, bacterias, virus, tiene una buena biodegradabilidad. Hay estudios de la Casa Lonsan que demuestran que esas cadenas gemelas sí son biodegradables y también tienen la ventaja de que trabajan con menos cantidad en cuanto a masa. Quiero decir, si un cloruro de benzalconio se ocupa un 1%, basta el 0.5% de un bárdago, una doble cadena para tener la misma efectividad biológica. Pero realmente la diferencia entre ellos está en la composición de las cadenas. Ese esterquat que usted mencionaba tiene efectivamente cadenas muy largas, muy vinculadas probablemente con restos, orígenes de ácidos grasos, y eso le da un comportamiento diferente. El esterquat es el genérico, el de los suavizantes genéricos que se compra y viene como una gran masa, casi un gel. Y mucha gente que fabrica suavizante lo que hace es agregarle tanta agua como pueda para que le quede bien pastoso, o sea, no usar espesantes, sino yo cojo el gel, le voy agregando agua, lógicamente se va cambiando o decreciendo la viscosidad, y cuando llega la viscosidad que yo quiero, lo doy para no tener que agregarle espesante. Los suavizantes trabajaban con un 6 a un 8% de activos en el producto comercial. Hoy en día andan en un 4 o un 5%. Entonces, hoy en día, en otras palabras, hay que agregarle más suavizante para lograr el mismo efecto que antes tenía, porque la concentración de activos es un poco menor. Pero ahí lo que interesa es la carga positiva. Por eso pregunto, ¿puedo utilizar un producto para acondicionamiento de cabello como el cloruro de cetrimonio eventualmente para suavizante de ropa? ¿Usted qué cree con lo que leyó? ¿Sería factible o no sería factible? Dejemos de lado de momento los desinfectantes y los de actividad biológica. Jimena, ¿qué le parece? ¿El cloruro de qué, profe? El cloruro de cetrimonio, que es el genérico de los desenredantes de cabello, de los rinse.
Es una amonia cuaternaria. La pregunta es si, por ejemplo, para ser más específico, si ese cloruro de cetrimonio, yo lo puedo usar como suavizante de ropa, sabiendo que son amonios cuaternarios los dos. Sí, sí se podría ser factible, sí, por lo de la carga, ¿no? Por lo que usted acaba de decir, profe, que, bueno, es que yo había entendido al revés lo de la carga, pero con lo que usted acaba de decir, yo pensé que sí, porque si tiene que ver con la carga para rinse y para suavizantes, sí, entonces sí se podría utilizar. Correcto, ambas tienen carga positiva. Es más, eventualmente, alguna amonia, aún con actividad biológica, si tiene carga positiva, eventualmente puede hacer un efecto de neutralización de cargas en la ropa o en el cabello, ¿verdad? Personalmente sí he probado el cloruro de cetrimonio en muestras ciegas de mercado frente a Suavitel, para decir la marca genérica, ¿verdad? Y sí funcionan como suavizantes 1 a 1 ambos. Y entonces, cuando se va a formular en las industrias un suavizante, pues no solo la identidad química del producto, el tipo de amonia, sino el costo es el que manda al final para ver cuál usar. Además, en principio, si yo utilizo un cetrimonio, que es una amonia cuaternaria o un esterquat, que los puedo usar como suavizantes, pues los puedo utilizar en el cabello. Pues la respuesta es que normalmente sí. El cetrimonio tiene algunos malas notas en la parte de salud y por lo tanto está regulada la cantidad en algunos países de no usar más del 1 o el 2%. Pero efecto de esa salvedad, pues en teoría lo que ocupa es la carga y si ambos tienen carga, pues deberían poder funcionar tanto como suavizantes como en el efecto de acondicionamiento de cabello. No así, les repito, eso tiene que quedar claro la parte biológica, que solo algunos de los amonias tienen una actividad biológica. Otros, como estos, no. Entonces eran las preguntas que nos hacían al principio de la pandemia, ¿verdad? Si con Suavitel podíamos matar el virus del coronavirus, ¿verdad? Ay, por Dios. Cierto. Nos preguntaron Bueno, varias veces. sí, el Cierto. Suavitel con vinagre. Sí. Ok, entonces para aclarar esos puntos. Sí, la parte del esterquat es el genérico, repito, y las cadenas muy largas, pues sí, hay que evaluar siempre la compatibilidad porque son un poco menos compatibles con los otros ingredientes. Aunque el suavizante, hay gente hoy en día en el mercado nuestro, y cuando digo el mercado nuestro, hablo del mercado centroamericano, que básicamente usan esterquat diluido, color, poquito de detergente no iónico para emulsionar la fragancia y no más, ¿verdad? Algunos le ponen alguna silicona para mejorar la suavidad al tacto, es decir, no solo la neutralización de carga, sino una silicona que cuando se toca la tela efectivamente da una sensación de mayor suavidad. Pero digamos que esos son ya pluses en los mercados. Los mercados populares, esterquat diluido con agua, un poquito de alcohol etoxilado para la fragancia, color y no más. ¿Ok? Muy bien, Jimena, la felicito, pues está muy bonita la exposición y yo creo que bastante completa para lo que pretendíamos en la aplicación de suavizantes. Muchas gracias, profe. ¿Ok? Ok, ¿alguna persona más, muchachos, que tenga alguna inquietud? Bueno, muchas gracias, Jimena. El que sigue. Yo puedo ir. Ok, dale, porque sí, ya se puede compartir. Ok, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, ¿cómo me quito esto? Perdón, es que... Ya. Les voy a hablar sobre la betaína natural y sintética y las amidas de coco. Ok, ¿qué son las betaínas? Esos son tensioactivos anfotéricos que se utilizan en la industria del cuidado personal y doméstico. Se caracterizan por tener un nitrógeno cuaternizado con una carga positiva y un derivado del grupo carboxílico con una carga negativa. Entonces, algunas como
algo que lo define es que cuando tienen ambientes alcalinos en neutros, se comportan como superiones. Entonces que tienen una carga como neta neutra. Pero cuando tienen un pH muy bajo, el ácido carboxílico se protona y entonces tiene una carga positiva. ¿Esto qué me permite? Esto hace que las betainas se comporten más como tensioactivos no iónicos que como tensioactivos iónicos, y hace que sean compatibles en formulaciones con tensioactivos iónicos cuando el pH lo permite. Ok, también a la betaína se le conoce a esta estructura, que es como la forma más básica de las betainas, también se conoce como trimetilglicerina, oxineurina, glicina betaína. Y ese es un nutriente humano natural que se descubrió por primera vez en la remolacha azucarera, en la Beta vulgaris, en el siglo XIX. Entonces ahora vamos a ver un poco sobre la betaína natural, que sería esta. Entonces, un poco sobre las rutas biosintéticas de la betaína. Esto se puede encontrar en plantas y en animales y bacterias. Entonces, esta ruta consiste primero en la oxidación de la colina a la betaína-aldehído y de la betaína-aldehído a la betaína. Entonces, el primer paso es catalizado por la enzima colina monoxigenasa, esta, para producir la betaína-aldehído. Eso es en las plantas. Y en los animales, esto se cataliza por la enzima colina deshidrogenasa. Y después, el segundo paso, que es igual para las dos, es la oxidación de la betaína-aldehído a la betaína por medio de la betaína-aldehído deshidrogenasa. La betaína se aísla como muy fácilmente porque es el residuo del procesamiento a gran escala de la remolacha azucarera para producir azúcar. Entonces, dependiendo de cómo se encuentra el residuo, hay diferentes extracciones. Cuando se encuentra en melaza de remolacha, se puede hacer una extracción de punto de nube. Cuando se encuentra como jugo de remolacha, se hace una microextracción en fase sólida. Y cuando se tiene cáscara y pulpa, se hace una extracción acelerada de sorbetes. Ahora vamos con la betaína sintética. Los grupos más importantes son la alquilamidobetaína y la alquilbetaína. En la alquilamidobetaína, la más común es la cocamida propilbetaína, CAPB. Y en las alquilbetaínas es la laurilbetaína. Y ahora vamos a ver un poco sobre su síntesis. Entonces, en la síntesis de la CAPB, se hace reaccionar una molécula enlazadora de amidamina, que en este caso es DMAPA, que es dimetilaminopropilamina, con ya sea un ácido graso de coco, éster metílico o un aceite de coco. Y esto lo que me va a producir es una amida. Después esta amina terciaria se hace reaccionar con ácido monocloracético para ya producir el producto deseado. Para la síntesis de la laurilbetaína, esta como base se tiene un alcohol graso que se hace reaccionar con una amida secundaria y produce una amida terciaria, que igual reacciona con ácido monocloracético y se da el producto deseado. Algunas propiedades de las betaínas. Estos ofrecen una muy buena detergencia y alta capacidad espumante, y esto lo hacen de manera que no sea muy fuerte para la piel. Y también las alquilamidobetaínas tienen sinergia con tensioactivos aniónicos, entonces eso permite que cuando se ponen con tensioactivos iónicos, como reforzadores de espuma, aumenta la viscosidad, y también se usan como tensioactivos secundarios para así como moderar la potencial de irritación. Como esos no son como muy fuertes para la piel, entonces también se utiliza para eso. Vamos a ver sobre la toxicidad. Hay que tomar en cuenta la biodegradación, porque la mayoría de esos tensioactivos terminan, no sé, en los ríos o donde sea. Entonces, si se toma en cuenta, bueno, se hicieron pruebas de biodegradación aeróbicas,
Y para las alquilbetaínas, después de 28 días, esto se degradó un 60%. Y para el CAPB, ese se degradó en un 100%. También después de varias pruebas se llegó a la conclusión que estos son tensioactivos seguros, siempre y cuando se ponga en una concentración adecuada, que para las alquilbetaínas sería menor de 10% y para la CAPB alrededor de 11%. Ahora vamos con las amidas de coco. Estos son tensioactivos no iónicos que también se utilizan en la industria doméstica y cosmética. Estos son el producto de la condensación entre alcanamidas, como la monoetanolamina, que es esta, o la dietanolamida, que es esta, con ácidos grasos, ésteres metílicos o triglicéridos. Y por eso es que también se les dice amidas de coco, porque casi siempre se usan ácidos grasos del aceite de coco. Entonces, algunos ejemplos típicos es la cocamida DA, que sería este. Bueno, este es una mezcla de etanolamidas de coco, pero como el componente principal del ácido graso es el ácido láurico, mi compu está demasiado caliente, entonces, pues ese sería el componente principal. Sí. Después también hay otro que se conoce como cocamida MIPA, que sería este, que es una mezcla de isopropanolamidas de ácido de coco. Hay tres maneras de sintetizar las amidas de coco. La primera sería la reacción con ácidos grasos. Entonces el primer paso sería la saponificación, que sería esta. Y después ya se reacciona el ácido graso con una etinolamida. El segundo sería una reacción con ésteres, que el primer paso es la transesterificación del ácido de coco para producir el éster metílico y después ya se hace reaccionar con la amina. Y la última es directamente con aceite de coco. Algunas aplicaciones, este también funciona como agente estabilizador de espuma, mejora la viscosidad, tiene buenas propiedades de emulsión y también por eso le permite que se utilice también en el campo farmacéutico y agrícola y también en el procesamiento de textiles. Algunos riesgos, se ha demostrado que los productos, especialmente los DEA, producen dermatitis alérgica de contacto y también se tienen puede producir compuestos cancerígenos como la nitrosamina. Muchas gracias. De nuevo, muchachos, primero ustedes, ¿alguna consulta, alguna cosa que quieran preguntar? Ay, estos chiquillos que no me participan. Bueno, don Miguel, ¿usted quiere decir alguna cosa? Si no, yo tengo un par de preguntas, pero déle usted primero. Ok, no, nada más retomar un poquito, es que pasó muy rápido y no lo capté, o mis ojos no le llegaron. La parte que mencionó de saponificación. ¿Podemos revisarla un momentito? Sí, ya lo veo. Profe, es que mi compu en serio está sonando demasiado, entonces está como a punto de, no sé qué le va a pasar. A ¿Ustedes lo punto de escuchan? explotar. ¿La Okay, escuchan? okay. Como, shh. Pero ya lo voy a compartir, pero es que compartir eso hace que... No, sino con que me diga qué es lo que decían, con que nos lea ahí cómo era la reacción, porque es que me pareció que bueno, ok. en saponificación entendíamos siempre la hidrólisis alcalina de un éster, ¿verdad? Para producir glicerina y ácidos grasos, pero me parece que no era lo que estaba en la reacción. No sé si estoy equivocado, es lo que quería confirmar. Bueno, hidrólisis. Ah.
Correcto. Ahí usted tiene, bueno, el triglicérido con el agua para producir los ácidos grasos y glicerina. Ok, ¿había alguna más o era básicamente esa? Esa está correcta como saponificación, ¿verdad? Eso es Le la falta algo. saponificación. Ah, Perdón, ahí le falta algo, ¿verdad? sí, claro. ¿Qué le ¿Qué? falta, Ana Con María? agua pura eso puede ser muy mal rendimiento y muy difícil. Sí, Ahora, si es una saponificación, te falta base y calor por fuerza. sí. Necesita catalizadores para que se lleve a cabo. Y El normalmente óxido lo que de sodio. es la sal del ácido graso, que son los jabones. Sí. Ok, Sí, ok, bueno. Estamos por ese lado. Tal vez nada más como comentario general, hemos hablado aparte, pero en realidad siempre van juntos. Recuerden siempre que la base tensoactiva para cuidado personal, que abarca lavamanos, que abarca detergentes suaves para ropa, que abarca champú para cabello, es los lauriles, el laurilétero, el lauril sulfato de sodio, una amida de coco para sostener la espuma y una betaína para disminuir los efectos que puedan darse por alergias. Esos tres constituyen la base, que además son la base de surfactantes, la base tensoactiva, que son los que emulsionan la fragancia y le dan contenido al producto para lavar, para limpiar, para tener una buena espuma y para no producir alergias a nivel de piel. Ok, nada más como comentario general. Adelante, Víctor, ¿tenías algunas preguntas? sí, bueno, la primera, pero ya quitaste la presentación. Y yo necesitaba ver de nuevo la parte de síntesis. Ah, pongo, es que en serio está muy caliente mi compu, por eso la había quitado. Tranquila, pero deja la presentación puesta hasta el puro final, porfa. Ok, ahora avanza, si querés ahí, eso. Seguí para adelante. Suave, un toque. Bueno, suave, 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 suave. Ok. Bueno, ahí tenés, claramente, sí, aquí sí, es que en algún momento, pues puede ser por el calor de la exposición, ¿verdad? Pero en algún momento me dejaste un poquillo confuso, Ana, nada más porque a las aminas les decías amidas. Sí, O es sea, que aminas, o sea, cuidado, ¿verdad? Amida tenés, vamos a ver, amida, carbonilo, nitrógeno, unido a nitrógeno, ¿verdad? sí, eso es lo que estoy El resto formando. de ellas son aminas. Amina, sí. Ok, Esa es la ahora, amidación. sí, muy bien. Ahora, vea la reacción que usted tiene a la derecha. Tenés, por un lado, una amida, ¿cierto? Y por otro Sí. lado, una amina terciaria, ¿cierto? Esta. ¿Sí? No, Sí. a la derecha. Esa. ¿Cómo haces para que reaccione el carbono que tiene el cloro y no reaccione el carbonilo? Carbono que tiene el cloro, carbonilo. ¿Lo ves? Sí, Es que es vacilón porque los carbonilos también son receptores de carga positiva. Y vos no sé. tenés que formar una sal cuaternaria de amonio y dejar libre la carga negativa, ¿no es cierto? Del oxígeno. Sí. Ok. ¿Te acordás por qué? No. No. Nah. Puede haber lo que hay ahí es una sustitución nucleofílica, pero puede haber una adición a carbonilo. Bueno, lo que pasa es que, claro, ahí no hay un grupo saliente, ¿verdad? Y por eso es tan importante. Número uno, las condiciones de esa reacción que deben de ser bastante específicas, número uno. Y después que, pues claro, el ácido tiene que estar, ¿verdad?, en forma de sal para que no tenga grupo saliente. Bueno, ahí daba para hablar más de orgánica, pero el curso no es necesariamente de orgánica. Siga un toquecito más. Más. ¿Tenías otra síntesis? Más. Había una, es que vos, suave, sería aquí, ¿tenés más láminas de síntesis o esta es la última?
Esta y esta. Ya. Entonces devolvete, discúlpame. Si es que me interesa aclarar una cosilla que vi. Ahí. Ah, sí, es esta, perdón, es que no me fijé. De ahí, mira, ¿cómo es eso? Un grupo amino, o sea, ese grupo, aquí fue donde le dijiste amidalamina, la dimetilamina que tenés ahí, ¿cierto? Que por cierto, si es 2 metilos y un nitrógeno, sí, te falta un hidrogenillo por ahí, ¿verdad? O sea, esa amina desplaza lo H, hija. Se necesita un catalizador. No, un catalizador no. En condiciones de reductoras. En condiciones reductoras. ¿Y cómo son esas condiciones? No sé, eso es lo que decía. Ok, ojo con lo que ponen chiquillos, un consejo en general. De hecho, Ana, no, yo te felicito, está muy buena tu exposición, pero Es es que algo era que ya vi. muy amplio. Sí, pero vea, es que les quiero dar un consejo a todos. Vean que esto aplica para todas las exposiciones que he escuchado. Vea, lo que usted ponga en una lámina, en una exposición, tiene que conocerlo muy bien porque cualquier persona puede preguntar sobre eso. ¿Me doy a entender? Entonces, si pones una síntesis, tenés que saber cómo ocurre. Si pones un espectro, tenés que saber explicarlo y no decir, de ahí, ese es el que había en la bibliografía. No, porque entonces, cuando uno como químico, ¿verdad? Tiene que estar preparado para responder eso. Entonces, cuidado con esto, ¿verdad? Esa reacción, ¿verdad? Si hubiera sido bonito ver las condiciones para ver cómo ocurre el desplazamiento de SOH. ¿Ok? Bueno, muy bien. Eran observaciones como generales, ¿verdad? Para los que faltan de poner síntesis, chiquillos. Que sepan exactamente o que tengan una idea clara de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Más que estas son reacciones cuyos mecanismos son muy generales, ¿verdad? Y se conocen, digamos, muy bien. Bueno, una pregunta nada más, Anita, para terminar, y de nuevo, yo la felicito por la exposición. Está bien. Las betaínas, ¿verdad? Vos dijiste que tenían, pues, algunas funciones, ¿verdad? Dentro de los productos de cuidado personal. ¿Hay algún sustituyente, o sea, hay algún otro compuesto químico por el cual pueda ser sustituido una betaína? ¿Tienen algún sustituto? Betaminas. ¿Encontraste algún compuesto químico que pueda funcionar como funciona una betaína? No busqué, la verdad. Ok, bueno, después veremos, ¿verdad? En algunas otras exposiciones, otros productos que hacen lo mismo y que son, o que podrían ser buenos sustitutos en algún caso de este tipo de sustancias. Don Miguel, ¿alguna cosa más? No, solamente estamos. Ok, muy bien, Ana. El que sigue. Gracias. Ya voy a compartir pantalla. Si puedes, está listo, mi hermano. Bueno, yo les voy a hablar del ácido dodecilbenzensulfónico. Voy a comentar un toque de la historia, características del compuesto, la síntesis, reacciones que puede llevar este ácido y la biodegradabilidad. Bueno, este ácido fue descubierto gracias a, bueno, desafortunadamente a la guerra, ya que el jabón, que era lo que más se utilizaba, era considerado el surfactante aniónico universal. Bueno, en las condiciones de aguas duras y de lodo y todo lo que tenían ahí, tendía a precipitar y no funcionaba. Entonces, se empezó a utilizar materia prima petroquímica para sintetizar y poco a poco fue sustituyendo al jabón en el mercado ya para la época de 1950. El compuesto consiste de un anillo de benceno, el grupo de sulfato y la cadena de carbohidratos. Se puede encontrar tanto en una forma lineal como ramificada y es un líquido viscoso de color marrón.
La primera estructura que se llegó a sintetizar fue la ramificada, ya que descubrieron que el propileno tendía a ser un polímero con 4 estructuras, un tetrámero creo que se le llama. Este, mm, entonces, bueno, básicamente por eso son los 12 carbonos, el dodecil. A esta estructura se hacía una alquilación con el grupo benceno de Fidelcraft con tricloruro de aluminio. Y luego se hace la sulfonación del anillo de benceno con el sulfuro gaseoso y el ácido sulfúrico. Luego se empezó a ver la forma lineal porque el otro, como que la espuma era muy fuerte, y no se quitaba de los caños y en Estados Unidos tuvieron todo un problema con las plantas de tratamientos de agua porque estaban llenas de espuma. Entonces se empezó a sintetizar este compuesto a partir de butano clorado y luego empezaron a utilizar queroseno directamente. Se siguen básicamente los mismos 3 pasos que en la síntesis del alquilbenzensulfonato ramificado con tratamientos extra para el queroseno, como la hidrogenación. Ese paso es muy importante porque si no se hidrogena se pueden formar diolefinas, que eso termina haciendo ramificaciones. Pero sí, como podemos ver aquí, está la hidrogenación de los compuestos aromáticos y las olefinas. Se estiran las parafinas, se deshidrogenan parcialmente para generar un alqueno en uno de los extremos para poder llegar a hacer la alquilación. Y en lugar de utilizar este tricloruro de aluminio, se usa ácido fluorhídrico. También vi que había un catalizador zeolítico que utiliza una empresa española, pero no sé qué es eso honestamente y no puedo encontrar mucha información. Al final, la sulfonación ocurre de la misma forma que con la ramificada. Este es un esquema de un proceso industrial. Se utilizan bastantes reactores, un poco más complejo. Sí, creo que lo importante que vi aquí es la temperatura a la que se hace la sulfonación, porque si es muy alta se les puede salir de control por la exotermia, y si se enfría mucho, entonces como que la viscosidad no permite que se siga haciendo la reacción. Entonces hay que tener mucho cuidado con la temperatura. Ya las reacciones del compuesto son la formación del surfactante como tal. Encontré 2 formas que se puede generar el surfactante, ya sea el benzensulfonato de sodio o el benzensulfonato de trietanolamina. El CMC es de 0,0085 mol por litros y no encontré el CMC de la versión de trietanolamina. Ya hemos visto, los profesores han dicho y otros compañeros han mencionado que los compuestos lineales son más biodegradables, pero el por qué es muy, muy complicado realmente. Básicamente, se hace una alfa oxidación, una beta oxidación y una mega oxidación. La forma lineal requiere omega oxidación y beta oxidación, mientras que la forma ramificada también ocupa alfa oxidaciones. Y muy pocos organismos hacen la alfa oxidación, y mientras se está haciendo la alfa oxidación se puede bloquear la estructura de cierta forma que la beta oxidación no es factible. Entonces, el anillo de benceno es el último en biodegradarse. Lo primero es la cadena alquídica, que es lo que genera todo este problema si es ramificado, ¿va? Primero se ocupa hacer una omega oxidación para generar un aldehído en el extremo de la cadena. Ya a partir de ese aldehído, eso es con enzimas, se usa también coenzimas como el NADH y el FAPH. Un poco complejo el asunto. Entonces sí, se genera la beta oxidación, eso retira 2 carbonos por cada ciclo que cumple y eso se repite hasta consumir toda la cadena. Y cada ramificación ocurre una alfa oxidación que libera un átomo de carbono en CO2. El grupo sulfato es bastante biodegradable. Se puede hacer una desulfonación hidroxilativa
también en medio ácido con una monoxigenasa y una desulfonación reductiva. Y finalmente el anillo de benceno es con puras enzimas y el proceso ni siquiera lo explicaba muy bien en el artículo que leí. Finalmente, los usos del surfactante son la base para hacer lavaplatos, lavamanos y lavarropa, pero no tienen función emulsificante. Y eso sería lo que tengo para presentarles. No sé si tienen dudas. Muchas gracias. ¿Preguntas, muchachos? ¿Gentes, comentarios? Ok, vamos a ver. Bueno, vos tenés una idea, Kevin, de cuánto se produce de este compuesto, digamos, en un día. En Costa Rica, bueno, en Costa Rica no se hace, ¿verdad, don Miguel? Se hace Sí, en sí otros se lugares. hace. Ah, No, sí se IREX hace. tiene, En IREX sí se hace, ¿verdad? Sí, perdón. tiene sulfonadoras, sí. Ciertos, tiene sulfonadora, no he dicho nada. Se me fue. La pregunta es, ¿vos tenés idea de cuánto se produce de estas sustancias al día o al mes? Había encontrado unos datos del 2000, era mucho, pero no los agregué honestamente. No tengo idea. Ok, ahora yo sé que don Miguel nos añade algún dato sobre esto, pero es por lo siguiente. Es que estas sustancias, bueno, las usa mucha gente, ¿verdad? Y lo ideal sería que, de ahí, ahora hay un montón de surfactantes novedosos, ¿verdad? Surfactantes que son totalmente amigables con el ambiente, ¿sí? Pero de esos surfactantes amigables con el ambiente, ¿vos crees que nosotros pudiéramos, aunque fuera a mediano plazo, sustituir este compuesto por algunos derivados de azúcares o por algunos otros surfactantes? ¿Qué crees? Yo opinaría que sí debería poderse y debería investigarse porque incluso la versión lineal, que es la más biodegradable, tampoco es tan biodegradable como se menciona. Ok, bueno, me gusta la respuesta tuya que debería de investigarse porque es lo que está haciendo mucha gente, ¿verdad? Porque realmente no hay competencia o no se puede pensar en sustituir de momento este tipo de surfactante, ¿verdad? O un compuesto como este por el volumen, casualmente, ¿verdad? De producción y por la cantidad de toneladas que se usan en el mundo a diario. ¿Verdad? No sé, don Miguel, ahora le toca a usted. Sí, hay una única planta aquí en Costa Rica, está en la Unión de Tres Ríos, está pegada precisamente a la fábrica de detergente IREX, porque el mayor consumidor del dodecilbenceno sulfonato sódico es el detergente en polvo, que es un producto que hemos mencionado en otra oportunidad de un altísimo volumen. Costa Rica, solo a nivel doméstico, pasa de las 1.000 toneladas mensuales de detergente en polvo. Y de ese detergente en polvo, por lo menos un 15 o un 20% es ácido sulfónico. O sea que si tenemos 1 millón de kilos, pues tenemos, no sé, 150.000, 200.000 kilos de sulfónico de demanda por mes. En Costa Rica, igual en Guatemala, igual en Honduras, igual en, bueno, Honduras un poco más y un poco menos, perdón, y Salvador. Recuerden que yo les había mencionado que Costa Rica, quizá Panamá se nos acerca un poco, más del 85% de la gente lava ropa en máquina lavadora. En la parte norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras, Salvador, más del 70, el 75% de la gente lava ropa a mano todavía. Entonces el mayor volumen está en el jabón de barra y no en el detergente en polvo. Pero aún así hay sulfonadoras en los diferentes países. Casi todos tienen al menos una. Bueno, Nicaragua no, Panamá debe tener una o dos, Guatemala una o dos, o la principal de Salvador, que era de la empresa Lever para hacer el rinzo, se ha pasado un poco a Honduras junto con el Ajax, porque eso los compró una misma compañía. Pero en todo caso, aún en Centroamérica es un producto de muy alto volumen. Es el tensoactivo por costo que más se utiliza por sus propiedades, sobre todo de detergencia.
La cantidad que se le agrega de ácido sulfónico al detergente en polvo ha venido decreciendo en los últimos 20 años. Hace 15 o 20 años todos los detergentes tenían por encimita del 25% de activos. Hoy en día andan en un 18, un 20% y a veces se arriesgan un poco menos. Y lo que han hecho para simular un efecto de limpieza es algo terrible para las prendas, es aumentar la alcalinidad y subir alcalinidades del 10-12% a un 30 y más por ciento. Eso hace el producto muy agresivo, destruye los textiles y muchas veces el usuario le echa la culpa a qué mala calidad de camisa, a qué mala calidad de prenda y resulta que es un detergente sumamente alcalino que para mejorar el efecto de limpieza en el corto plazo de los ciclos de lavado, lo que hace es destruir la prenda y afectar la fibra. Ese es un asunto que se ha venido aquí desde que penetró Sedex hace años, pasó la alcalinidad del 12-13% a un 30%. Como ejemplo, les recuerdo que hace muchos años, era público en los años 90, la bolsa de Irex, que era el único detergente fabricado en el país, decía, cuida sus manos. Eso hubo que borrarlo de la bolsa porque ya no es cierto, porque hubo que ir subiendo la alcalinidad para mejorar ese llamado efecto de limpieza, que en realidad era un efecto de destrucción de la fibra y de producir dermatitis, alergia en las manos y cuidado con la ropa de bebé si quedan restos de detergente donde había que aumentar los enjuagues. O sea, es toda una historia alrededor de eso. Ahora, el proceso para fabricar ese ácido sulfónico a nivel industrial es un poquito diferente porque ahí se parte de azufre, azufre elemental. Luego el azufre elemental con aire, para no decir fuente de oxígeno barato, se elimina la humedad del aire y el azufre pasa a dióxido de azufre. Luego ya en la planta, en un reactor, ese dióxido de azufre se pasa a trióxido de azufre. Ahí sí se necesita un catalizador que usualmente es el pentóxido de vanadio. Y ese trióxido de azufre ataca lo que se llama a nivel industrial el alcano. El alcano que llaman es el anillo bencénico que se compra ya con los 12 carbonos pegados. Y entonces hay un ataque en posición para formar el ácido sulfónico. Lo que sale de la planta es ácido sulfónico. Eso, como bien mencionaba, es un líquido oscuro de color negro o un 95-96% de activos, un pH bastante bajo, 3, 4, y ahí comienza el proceso del detergente en polvo. Recuerden que ya lo habíamos mencionado, con una neutralización, en este caso con hidróxido de sodio y carbonato de sodio para comenzar a levantar pH y pasar el ácido sulfónico a la sal. La sal es el tensoactivo porque lo que estamos haciendo es poniéndole al tensoactivo, que es el ácido sulfónico, la parte hidrofílica con la neutralización que hacemos. Se forma una pasta, se le agrega los otros ingredientes, sulfato de sodio, polímeros antirredeposición, algunos otros productos que llevan convencionalmente los detergentes en polvo y se pasa por la torre, que recuerden es una pasta que se seca del 32-34% de humedad a un 7-8% en una caída libre por la torre. Y queda para la postadición las enzimas, los colorantes y las fragancias, que son los que le dan el toque final porque no pueden pasar por torre por las temperaturas. Una torre de detergente como la de Irex, por ejemplo, tiene alrededor de 50 metros de altura y es una caída libre donde en la parte superior puede alcanzar temperaturas de 300 grados al ir saliendo 120, 130. Y entonces hay un aire precalentado que viene subiendo y choca con el detergente que va cayendo. Ahí como una palomita de maíz se infla y por eso las bolsas de detergente en el supermercado son grandes porque lo que tienen son partículas con aire. Lo que compramos en su mayor parte es aire. En ese sentido, por eso se le llama torre de secado, torre de aspersión, para torre de atomización. Ahí es donde va el ácido sulfónico. También se usa para hacer el detergente líquido. También se usa para el champú de autos. Eventualmente se puede combinar con lauril éter sulfato de sodio
como hablamos anteriormente, con la betaína y la cocodea para hacer lavamanos que son tan demandados, sobre todo con la pandemia. Se puede usar solo sulfónico, se puede usar sulfónico mezclado con lauril. El lauril originalmente se usaba más en el área de cuidado personal, pero hoy en día se usa también en cuidado del hogar, en lo que son detergentes líquidos, champú de autos, cosas, lavamanos y cosas de ese tipo. Entonces, sí, el método de fabricación convencional industrial es un poco más corto en el sentido de que ya viene el anillo bencénico con la cadena de 12 carbonos y así ya se compra con la 12 carbonos ramificado lineal, y en la planta de sulfonación lo que se ataca es con el SO3 como activo para formar el ácido sulfónico. Ahora, el problema es que parte de los problemas que hay es que, bueno, como hay oxidaciones de azufre, hay vapores de dióxido de azufre que se van al ambiente. Primer problema que hay que controlar. Y segundo, que además, como no hay reacciones al 100%, ¿verdad?, que vayan dirigidas hacia un solo producto, se produce también algo de ácido sulfúrico, que mezclado en solución y con otras partículas que hay por ahí, forma lo que se llama el oleum, que es un subproducto bien complicado porque es un ácido tipo ácido sulfúrico, que hay que tener cuidado desde la parte ambiental y desde la parte de salud, que son problemas que se enfrentan en las sulfonadoras cuando se produce ese ácido dodesilbenceno sulfónico. ¿Ok? Eso es lo que quería agregar, tal vez para aclarar un poco. Miguel, una Sí. cosa, sí, yo ahora sí me aclaro. No, claro, la sulfonación sí se hace aquí. Lo que pasa es que el aromático, Ajá. digamos, la operación sintética de coger el aromático y pegarle la cadena, eso sí no se hace en Costa Rica. No, eso se compra como alcano, se le llama genérico alcano y se compra ya en el mercado internacional. Eso lo hacen las grandes petroleras como ESSO, Mobil Oil, toda esa gente tiene sus propias fabricaciones de alcanos. Entonces se compra alcano lineal y ramificado, pero toda la razón, eso no se hace en Costa Rica. Aquí se le pega el SO3 para hacer el ácido sulfónico, pero a un alcano que, repito, el anillo ya con la cadena pegada, que eso viene de afuera. Excelente. Muchachos, ¿algún comentario más? Bueno, Kevin, muchas gracias, muy bien, lo felicito. Gracias. Okay. Muy bien, buen trabajo, muchachos. Sí, para todos. Bueno, muchachos, terminamos aquí por hoy. Mañana yo he estado bien pegado con cosas de la escuela y entonces, David Miguel, no he podido ir a Macías, pero mañana en la mañana sí voy. Entonces, sí, mañana yo compro lo que hace falta, me comunico con usted y me comunico con todos los demás para que ya podamos empezar a trabajar, muchachos, en las formulaciones finales, ¿ok? Cualquier duda, comentario, sí que la hagan o que me den una llamadita por teléfono, no hay problema, igual para ir agilizando esa parte y que coordinen contigo lo que es ya la parte de horario y asistencia al laboratorio. Perfecto. Bueno, muchachos. Recuerden Hola. de nuevo que la parte del laboratorio más las pruebas de desempeño en su producto que tienen que hacer normalmente fuera del laboratorio, ¿verdad? En la casa o donde quieran. Perfecto. ¿Alguien iba a decir algo? Perdón. Sí, yo, profe. ¿Cómo están? Sí. Perdón. Es que vieras que tengo una duda sobre un paper que encontré de una síntesis y no sé si tendrán tiempo como para preguntarles algo. Sí, voy a terminar la grabación y decirle a los demás que la clase termina acá. Muchas gracias y nos quedamos con Priscila y con los que tengan dudas.